El desarrollo de personaje debe ser uno de los conceptos narrativos más maltratados por la comunidad en general. Y es que debido a la enorme popularización del término, al punto de memes y memes en base a eso, este concepto se ha ligado directamente con golpes o con relaciones tóxicas, o con lo que esté de moda en ese momento. Siendo así que, pues la verdad nadie tiene nada en contra de los memes, porque la verdad la mayoría están chidos. Pero en sí, ¿qué significa desarrollo de personaje? ¿Todos los que hablan de él están equivocados? ¿O realmente el Duende Verde sí es un desarrollador de pibes? Pues bueno, yo soy ShinyMaps y en esta ocasión hablaremos de este concepto desde una manera simple y aclararemos algunas dudas populares. Todo dicho de manera sencilla para que se pueda entender. Así que sin más que decir, vamos a ello. Este concepto puede definirse de manera muy simple, como el aprendizaje previo del personaje aplicado a las circunstancias que vive día con día, siendo así que el personaje que inicia no debe ser el mismo que cuando termina. No, hombre, Pep, ahora sí te agarré. ¿Esa mamada qué? De seguro ahorita nos vas a decir que todos los personajes tienen que echar X. Bueno, el primer punto que a lo mejor puede llegar a hacernos ruido es el del cambio. Y es que para esto podemos ir ya cayendo un poco en los paradigmas de la comunidad, ya que al hablar del mismo, a lo mejor se piensa de inmediato en un personaje que abandone toda personalidad o rasgo distintivo para ser otro completamente diferente. Sin embargo, esto no es necesariamente correcto, y vamos a explicarlo. Pero bueno, antes de continuar, los dibujos que viste en la miniatura estuvieron a cargo de Krieg, un gran artista al cual te recomiendo bastante y que ya nos había hecho algunos fanarts para el canal. De todas maneras, aquí abajo te estaré dejando todas sus redes sociales para que vayas a seguirlo. Y creo que en stream también va a empezar a dibujar cosas, así que también te estaré dejando su Twitch. Y ahora sí, sin más, vamos a continuar. Supongamos que tienes un personaje cualquiera en un camino. Realmente no hay mucha gracia en una historia donde no pase nada o donde el personaje no enfrente nada, siendo así que lo común es que haya obstáculos para que dicho personaje los vaya sobrepasando, siendo así que el desarrollo consiste en que una vez que este obstáculo es superado, el personaje aprenda algo de ello, algo que lo orille a tener un comportamiento diferente ante una situación similar, algo que de dicha forma ya está generando un cambio, que bien podrás considerar mínimo, pero ya es un cambio. Sin embargo, y ahora sí, entrando un poquito más en lo que sería la complejización del término, tendremos que hablar de qué es aquello que enfrentará y por qué debería hacerlo, cayendo así en el entorno que lo rodea, siendo que el avance del mismo, al estar ligado con los obstáculos, también debe ligarse al entorno. Esto para que un obstáculo sea coherente y dé pie a un camino igual. ¿Sí me explico? Ajá. Bueno, no, la verdad no. Ok, para dejarlo más sencillo. Otro punto que debemos explicar es que lo más fundamental de todo es la coherencia del personaje. Y vamos a dar un ejemplo. Si tu personaje se construye a partir de un comediante que no puede dejar de ser gracioso, a lo mejor tener una pelea en la calle lo volverá más precavido por donde camina o se volverá más diligente con su interacción con la gente, algo que volvería coherente al cambio, ya que estamos viendo como una mala decisión lo llevó a un conflicto que no quería. Sin embargo, si este comediante tiene la pelea y de la nada se vuelve alguien frío, sin sentimientos y todo edgy, a lo mejor estaremos hablando de algo ya demasiado exagerado. Ay, Pep, tú no entiendes. ¡Qué mal ejemplo! ¿Tú no sabes qué pudo pasar? Y eso es correcto. ¡Ay, la atiné! Porque para dar un mejor ejemplo se requiere un contexto y un entorno que funcione a su alrededor. Porque recordemos que no siempre tenemos las mismas historias con un mundo realista, sino también historias que manejan su propio lore. Y lo que un problema grave podría ser para ti, no siempre debe serlo para ellos. Por ende, imagina mi ejemplo en un escenario más realista. En un momento donde tú no me dices tus palabras y te agarraron a golpes, pero tú hayas salido perdiendo. Digo, a menos que seas la persona más diferente del mundo o la más conflictiva, lo común sería buscar una manera de evitar el problema.
si existiese una manera de ello. Pero bueno, ya que hablamos en sí de los mitos que existen sobre el término, es muy necesario explicar algunos temas, pero para eso lo mejor sería dar ejemplos concisos. Y aclaro que voy a citar algunas cosas populares para que más gente pueda entender el punto. Y esto lo digo más que nada porque en el pasado video de autoinserción muchos me recriminaron porque no puse algunos ejemplos muy famosos como el de Dante, como el de Persepolis y etcétera. Sin embargo, recuerden que este tipo de video es la idea de hacerlos un poco sencillos. Así que bueno, antes de seguir, y por si lo han notado a lo largo del video, los emotes esta semana están un poquito cambiados. Y eso es porque estos redibujos vinieron gracias a Mishito Senpai, un artista bastante bueno, el cual ya nos había regalado un fanart esta semana y del cual te estaré dejando todas sus redes sociales en la parte de abajo. Si quisieras interactuar más con él mismo o pedir algún consejo, también podrás hacerlo uniéndote al server de Discord. Igualmente, y sin más que decir, ahora sí, vamos a continuar. Un caso del que hablé hace tiempo fue el de Luffy de One Piece, y es que comúnmente se confunde el uso de una nueva transformación o la derrota de un personaje con el desarrollo, siendo que esto no siempre se liga directamente al cambio. Así que vamos a explicarlo de manera muy simple. Luffy, desde el inicio de su viaje, comienza siendo una persona bastante despreocupada con las cosas, siendo así que confía en la fuerza para resolver los conflictos y en la mucha confianza que tiene sobre todo en esta cualidad. Y esto tampoco es malo, más bien es un gran punto de partida para generar un cambio. Además que en las primeras sagas se puede ver cómo este comportamiento se refuerza con un entorno que le da la razón para ello. El problema aquí está en que en momentos de quiebre, donde la confianza y fuerza que tiene ya no son suficientes y el personaje comienza a experimentar distintas cosas, teniendo ya así un genuino paso para el cambio, la serie dice no, y entonces hace que el entorno le favorezca al personaje para que la única lección que se lleve de todo sea sigue pegando fuerte. Y sé que este ejemplo pues puede sonar sumamente debatible, entre comillas. Digo, de hecho tenemos un video solo dedicado a eso y parece que la gente de TikTok murió de un ataque. Pero en fin, el problema con esto es que se suele confundir creyendo que el hecho de que Luffy tenga nuevas transformaciones, las mismas implican un cambio en sí, cuando esto no es del todo correcto. Y esto es más que nada porque el ideal de ganar fuerza es algo ya arraigado en el personaje, o sea, una cualidad. Siendo así que si ya cuenta con la misma, seguir con ella no es un cambio, es simplemente mantenerse tal cual está. Y bueno, para cerrar el ejemplo, o más bien complementarlo de mejor manera, vamos a retomar lo que dije anteriormente, de cuando el entorno dice que no. Y esto es porque ya estoy viendo los comentarios donde me van a explicar que Luffy tiene mucho desarrollo, porque cuando se murió Ace y toda la fregada. Y ok. En la saga de Arabasta podemos ver cómo Luffy tiene una pelea con Crocodile, primer personaje que realmente es una amenaza considerable para él, ya que en ese momento Luffy no sabía cómo enfrentar una logia, ya había sido vencida por una y no podía hacer absolutamente nada, siendo así que en más de un intento Crocodile lo derrotó. Y esto a pesar de que orilló a Luffy a crear una estrategia para poder derrotarlo. Cuando esta falla, lo que hace la serie para regresarlo al punto donde pegar fuerte era la solución es aventarse algo que mágicamente lo reviva y hacer que la solución sea pegar fuerte. Y esto es un error porque ya teníamos una base para que diera un siguiente paso y se pudiera desarrollar, siendo un personaje que dejara de lado la fuerza para pensar cómo complementarla con la estrategia. Sin embargo, esto no pasó, y esto es algo que la serie repite muchas veces, como por ejemplo en la pelea que tiene contra Rob Lucy, donde al final, a pesar de estar completamente derrotado, el poder de la amistad lo levanta. Igualmente en la pelea contra Katakuri, a pesar de que le quitaron un costado, este se sigue levantando. Y sí, ya te vi en la Gear 5, la fruta Zoan y todo. Eso no estaba antes y aún así era una tontería. Pero bueno, ahora sí, cerremos con el ejemplo. Pues hay que entender que este cambio en poder ni siquiera es tan válido como la serie le conviene. Literalmente Luffy termina siendo un elegido, y sabes que en cada una de sus peleas todo se va a mover para que el personaje no tenga una razón para el cambio. Ay, Pep,
¿Pero eso qué? El Luffy es un personaje que no necesita desarrollo. Si quieres un desarrollo, ¿por qué no hablas de vegetatividad? A ver, dilo. Bueno, ¿qué tan cierto es esto? ¿En serio no todos los personajes necesitan cambiar? Pues sí, hay personajes que funcionan sin ello, y en esto quizás podremos englobar al 80% de todo protagonista shonen, lo cual sería una respuesta de sí y no. Porque así como lo dije antes, para que un personaje cambie, debe ser obligado a, y esto se debe a lo que enfrente. De la misma forma mencioné que sería muy aburrido que nada pasara, y por ende existen los retos. Sin embargo, a pesar de mi percepción, hay series en donde genuinamente no pasa nada. Y esto lo podemos ver mayormente en parodias o comedias random, en donde lo que sucede ni siquiera es suficiente para generar un cambio. Y esto no es algo malo, porque si no enfrentas nada, entonces no hay cambio. Pero retomando el tema de Luffy, ¿por qué vivir tanto no ha generado uno? Esto es porque funciona y a la vez no. Y con funcionar me refiero a la parte del producto que se vende. Y es que teniendo una historia tan larga y siendo actualmente el producto más fuerte de la Jump, es muchísimo más conveniente seguir con el mismo personaje infantil para ganar más simpatía con los chavos. Un caso pues no muy diferente a lo que fue Ash de Pokémon, siendo así que son personajes que a la empresa le funcionan, pero que en papel dejan demasiado que desear. No, Pep, mira, cuando Ace se murió, porque se murió, Pep, no fue reemplazado por un personaje exactamente igual con la misma fruta y poderes. Sí, ya vimos que después de lo de Ace volvió a ser igual al poco rato. Pero vale, vamos a dar ahora sí fin este ejemplo, a pesar de que ya lo dije 2 veces, y a lo mejor luego lo tratamos de mejor manera en el canal por si quedan muchas dudas. Ya que en el siguiente vamos a tocar el que será el famoso desarrollo de Vegeta en Dragon Ball Super. Porque pues la verdad es chistoso cómo se rasgan las vestiduras para tenerlo como el mayor ejemplo del mismo. Y no sueltan la mentada imagen de Vegeta salvando a un Namekiano en la saga de Moro. Pero la verdad esto no viene a ser un ejemplo muy diferente al pasado. Y es que si bien Vegeta tiene un cambio enorme, este lo podemos ver más claramente en la saga de Buu, en donde llega al punto de quiebre queriendo volver a ser lo que era, con un arrepentimiento y una redención. Además de también entender su lugar en el mundo. Y es que acá creo que se les olvidan 2 cosas. La primera es que la trama se deja súper en claro que ya es una buena persona y no tiene malas intenciones. Además que literalmente prefería ser borrado de la existencia para proteger a los demás. Ay, Pep, pero es que pudieron llamar a Gohan y aquí. Sí, detalles. La cuestión es que Vegeta pasó a considerarse desechable en pro a los demás, no solo de su familia. Siendo así que si el personaje termina la serie aprendiendo esto y mostrando acciones que presentan un cambio, ¿por qué solo hablar cuando salvó un Namekiano? ¿Por qué no mejor me pones el ejemplo de cuando se puso a bailar para que Bills no matara a todos? Literalmente el personaje ya era así y Super no le está aportando ningún cambio nuevo. Es más, la misma solo se dedica a retroceder el comportamiento del personaje para que aprenda exactamente lo mismo. Así entonces, aun cuando ya sabemos que es buena persona, que se preocupa por los demás y todo eso, ¿por qué esto es sorprendente si el personaje ya es así? Esto es lo que mencioné antes. Son personajes que funcionan para ser comercializados, pero que en papel no tienen una escritura mínimamente decente. Pero bueno, otro punto que podemos confundir aquí es el hecho de que el desarrollo no siempre implica algo bueno, siendo así que a pesar de que lo convencional sea ir hacia adelante y cambiar en pro a una buena meta, ¿qué pasa cuando no es así? ¿En serio los personajes malvados no se desarrollan? Bien, pues a pesar de tener varios nombres para esto, lo cierto es que dentro del concepto base también tienen cavidad. Y creo que un buen ejemplo que ya no está relacionado ni con el manga ni con el anime podría ser Michael del Padrino, tanto 1 como 2. Un personaje que comienza un tanto fuera del entorno del problema principal, pero que las circunstancias lo van acercando al mismo. Además de esto, hay que recordar que la misma trama procuraba tenerlo lejos,
más que nada por el tipo de personaje que era, alguien que no tenía que seguir los pasos de la familia por obligación. Sin embargo, todo le está llevando a... Y a pesar de ser una persona con sus propios ideales, lo vemos consumido por los pasos de su padre, siendo algo interesante que a pesar de tener más opciones, él mismo se va esforzando por arreglar algo que se va llevando todo de él, generando así cambio tras cambio hasta terminar en un personaje completamente diferente, que prácticamente ha perdido toda cualidad inicial. Y acá no voy a dar mucho spoiler, pero es interesante ver cómo el personaje tiene puntos de quiebre muy concisos, más que nada cuando tiene que llevar a cambio acciones que al inicio parecía incapaz de. Y este me parece un muy buen ejemplo, porque este y el que te voy a dar a continuación te muestran cómo un personaje puede cometer el mismo error muchas veces y aún así sacar una enseñanza para crear su propio camino, sea buena o sea mala. Y bueno, lo cierto es que Michael me parece uno de los personajes mejor escritos, pero que en sí no tiene mucho que ver con los monitos chinos, como ya te dije antes. Sin embargo, creo que si te gustaría aprender más sobre narrativa en general, la verdad estas películas del Padrino te vendrían muy bien, más que nada porque están muy bien hechas. Ahora bien, si ya hablamos sobre el personaje y el cambio en sus acciones y el entorno para crear obstáculos coherentes, ¿qué nos falta? Pues para terminar de complejizar el concepto, hablemos de lo que el personaje lleva en su interior. Y es que para esto también deberíamos tomar en cuenta cómo está construido de primera mano. Y con esto nos referimos a lo que él mismo trae desde la base, más en específico la mentalidad, las emociones predominantes, el objetivo del mismo y el comportamiento. Otro personaje del cual la verdad no me quiero quedar con las ganas de hablar es Foz de Hoseki no Kuni, un personaje que es la viva imagen de la degradación en pro a su entorno, siendo así, y sin mucho spoiler tampoco, un ser que debido a su contexto lo va perdiendo todo, y tiene uno de los cambios más brutales que he podido ver en el manga, pasando de ser un personaje completamente diferente en distintos puntos, pero que todo esto se va cuidando de tan buena forma que tenemos algo coherente y que funciona. Directamente esto es hiper recomendadísimo, y si tuvieses tiempo te recomiendo ir a leerte Hoseki no Kuni, pero después de terminar este video. Y bueno, aunque dejé esto para el final, es fácilmente lo que más debería cuidarse a la hora de tomar el concepto. Y para esto quiero tomar uno de los comentarios más tontos del canal que suelen dejar en las críticas cuando no saben qué decir. O sea, es que según tú es malo porque el personaje no actúa como tú quieres. No mames. Y no, realmente da igual si me gusta o no la actitud o acción del mismo, pero un personaje siempre parte desde una base, y a lo que juega mucho en contra o a favor es cómo se construye la misma. Y por ejemplo, en el caso de los comentarios, mayormente se refieren a personajes que no tienen un cambio ni en pro o en contra de la situación, sino que son personajes que se quedan estáticos o solo resaltan lo que ya eran, o personajes que genuinamente tienen un cambio de la nada, esto para perderlo en pocos capítulos. Y esto significa dos cosas. La primera es que la historia es tan cobarde con su planteamiento que teme cambiar el eje central de su historia para seguir de manera un conflicto que ellos mismos plantearon, siendo así que cada que tienen oportunidades directas de cambiar, la misma vuelve al status quo, siendo que esto no permite que el personaje cambie, ni por dentro ni por fuera. Esto más allá de los aspectos más básicos, tipo golpe no hace nada, entonces dar golpe más fuerte o no servir, pues golpe más fuerte y pum, gané. Super desarrollo de personaje. O también está la contraparte, que sería dar un cambio drástico sin razón aparente, tipo ayer era amable pero hoy me vi los Peaky Blinders y ya odio a todos, fan del Temache, sí, 100%, Juan Guarnizo ahora que está divorciado. ¿Y por qué pasa esto? Pues la verdad ni idea. Y esto puede deberse mucho a que no existe un cuidado a la hora de hacerlo, más bien solo una intención, que digo, también es bueno, porque es una manera de ir aprendiendo. Sin embargo, es gracias a la enorme desinformación del tema que a veces esto se toma como una verdad absoluta. Pero bueno, en conclusión,
De una manera más simple, imaginemos que el personaje parte con cualidades y cosas que lo hacen único. Entonces, al superar obstáculos, tenemos que encontrar el balance para mover todo eso que lo hace especial y no dejar nada de lado. No agregar por hacerlo ni quitar por lo mismo. Además de tomar en cuenta todas y cada una de estas cosas. Porque si no, pues la verdad no va a salir muy bien. Mi consejo aquí es que si quieres aprovechar este concepto para partir tu historia o para dar un giro a ello, es que tengas la idea de a dónde ir y ya después generes el por qué y cómo lo vas a llevar ahí. Un planteamiento básico pues. Lo cual, si bien en algunos ejemplos no existen debido a la idea de la marca en sí, cuando estamos hablando de una obra independiente no tienes esta limitante. Así que esto puede dar pie a que tengas un trabajo mucho mejor, al menos de manera escrita. Así que no tengas editor no es una excusa para que tu personaje no se desarrolle. Y bueno, dicho todo esto, bandita, espero que este tema les haya gustado y se haya podido entender de una manera muy clara. De todas maneras, me gustaría seguir ampliando mucho más este tema y traer ejemplos más completos, ya que en este caso lo hice todo de manera muy pero que muy general. Si te gustaría que lo hiciera con ejemplos mucho más concisos y citando incluso fragmentos de libros, dímelo con toda confianza. Así que bien, no olvides que tengo más redes sociales para que me vayan a seguir por ahí. Tengo X, grupo de Facebook, tengo server de Discord, Blue Sky, OnlyFans no tengo porque me regaña el editor, pero lo demás sí lo tengo. Y bueno, al final del día yo fui Shinemaps y bye. Ay, Pep. Ay.